Estamos iniciando el mes de los niños, pero es importante, es fundamental dejar algo como un precedente, que el tema de la niñez, de la adolescencia, el respeto a sus derechos, ya basta de la vulneración de los mismos, infanticidios, violaciones, tiene que ser una lucha permanente, no solamente en este mes. Pero hoy vamos a hablar en específico acerca de un anteproyecto de ley de protección reforzada para los más vulnerables, los denominan así, ¿no es cierto? Los pequeñitos, las pequeñitas, los adolescentes, las adolescentes. Estamos con la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, para hablar acerca de este tema importante, que esperemos, viceministra, ahora tenga resultados en el legislativo y no se quede la ley paralizada. Bienvenida. Muchas gracias, Vania. Importante el mensaje para nuestros legisladores, justamente en el mes de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Importante porque el delito de infanticidio cobra importancia, considerando que desde el 2014, que es el momento en que se inicia su tipificación, a la fecha se han registrado 487 infanticidios. En el caso de violencia sexual, son más de 34.400 víctimas de violencia sexual, dentro de las cuales se están incluyendo niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Es decir, que en ese momento la familia, la sociedad, la comunidad se ha llegado a convertir en un sujeto, en un espacio de vulnerabilidad para nuestra población de niñez y adolescencia. Y para ello, tomando en cuenta esta información, tomando en cuenta la preocupación de muchas familias en nuestro país, nuestro presidente ha definido, primero, endurecer las penas, es decir, crearemos más agravantes cuando las personas quienes perpetran estos delitos son personas de confianza de nuestra población de niñez y adolescencia. Generaremos más tipificación de delitos en el marco de lo que nos está pidiendo la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, y además estableceremos otros mecanismos por los cuales o para los cuales la población de niñez y adolescencia, en especial las víctimas de violencia sexual, puedan acudir indefinidamente en el momento en que puedan levantar su voz y denunciar a sus victimarios. Estos agravantes a los que usted hace referencia, por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, se está logrando identificar que cuando los perpetradores sean del entorno de educación, por ejemplo, sean en el ámbito educativo, donde sabemos que es el segundo hogar de nuestras niñas, niños y adolescentes. O, por ejemplo, cuando pertenezcan a una orden religiosa, por igual el tipo de confianza donde se encuentran nuestra población de niñez y adolescencia. Y otras similares que básicamente estamos procurando identificar, donde esa niña, niño o adolescente tenga una situación de dependencia o de poder aminorada respecto a un adulto. En esos casos, cuando los adultos se aprovechen de esa situación de confianza, las penas van a ser agravadas, evidentemente de acuerdo a lo que vaya a señalar el juez. Por otro lado, se ha creado un tipo penal específico, y aquí hay que decirlo, Vania, con un señalamiento hacia nuestra sociedad. El lugar de mayor vulnerabilidad para nuestras niñas, niños y adolescentes en casos de violencia sexual, en este caso, son los hogares. Y eso es grave, porque el hogar se supone que es para que estés seguro, para que tu hijo esté a salvo. Para que tú lo protejas, exacto, para que en ese espacio no le pase absolutamente nada, estén resguardados sus derechos. Pero violencia sexual, lastimosamente, están ocurriendo en los hogares, y eso desde la pandemia se ha visibilizado en extremo. Y una de las primeras medidas que el gobierno nacional está tomando es tipificar la violencia incestuosa. Dejemos de naturalizar que son las hijas o los hijos quienes van a suplir a las parejas, en este caso generalmente a las madres que han fallecido o que se han ido de la casa u otros. Tenemos que desmontar toda esa naturalización de violencia sexual que lastimosamente está muy permeable en nuestra sociedad. Hay otro dato que preocupa y alarma y que a veces no se entiende, ¿no? ¿Cómo es que un delito tan grave o delitos tan graves contra nuestros niños, niñas, prescriben? Y eso es lo que busca esta norma, ¿no es cierto? Evitar ello. Sí. Hay una regla de seguridad, un principio de seguridad jurídica y las reglas del debido proceso que limitan también el accionar del Estado a momento de generar persecución e imponer sanciones. Eso como una regla general se lo entiende y está bien, porque hay que limitar también los poderes del Estado.
Sin embargo, cuando hablamos acá, no se está hablando, no se está limitando el poder del Estado, sino se está cerrando las puertas a estas guaguas que en su momento fueron víctimas de violencia, que no lo identificaron, que lo callaron, que saben que sus agresores tienen una dualidad, o sea, es el hombre perverso que los agrede sexualmente, pero por otro lado es el padre de familia, que es amorosamente el que cuida, o sea, yo te digo, el delito de violencia sexual es ver dos personas en un solo victimario, y eso a las niñas, niños y adolescentes realmente los confunde. Hasta el momento en que ellos deciden levantar su voz, al momento en que deciden ejercer sus derechos, pues demora mucho tiempo, y generalmente, pese a que de acuerdo a la 1443 y las modificaciones que tenemos actualmente vigentes, se les da un tiempo adicional cumplida la mayoría de edad, a veces no es suficiente. El caso Pedrazas nos ha demostrado que esto no es suficiente y que a veces se necesita un impulso adicional para que nuestras víctimas levanten su voz. Y este proyecto de ley lo que le está diciendo es a todas las víctimas, a las que han sucedido hace 10, 20, 30, 40 años, es que si han sido víctimas de violencia sexual, esos delitos no prescriben. No prescribe su acción, no prescribe su pena. Aquellas víctimas que decidan hablar, este proyecto de ley lo que les está abriendo son dos vías. Una vía judicial y una vía administrativa. Yo puedo ir como víctima ante un juez a decirle esto es lo que me ha ocurrido, que se investigue ante todo un sistema, o puedo ir a una comisión de la verdad que no tiene nada que ver con el sistema judicial como tal, pero que se le va a dar facultades de investigación para que igual pueda pedir testimonios, hacer pericias, consultar documentación, escuchar a las víctimas, etcétera. Tenemos limitaciones en la imposición de penas, pero vamos a poder escuchar y decir la verdad de las víctimas. Para cerrar nada más, viceministra, ¿en qué comisión está, por favor? Y hay que darle celeridad, sin duda, a este proyecto. Con seguridad, entendemos que todavía está en diputados. Aquí un llamado especial al presidente de la Cámara de Diputados, al señor Israel Guaitari, para que este proyecto de ley no se quede durmiendo en Secretaría General y pase. Entenderíamos que una de las comisiones más apropiadas para este tipo de temáticas tendría que ser la de derechos humanos, porque es un tema de derechos humanos fundamentalmente. Ojalá no se sigan demorando los proyectos de ley. Aquí te digo, estamos en el mes de abril, tenemos el proyecto de ley de Registro Nacional de Asistencia Familiar, de los deudores de asistencia familiar. Está ya enlistado para la agenda hace más de una semana, todavía no se lo pone en el pleno, así que esperemos que nuestras niñas, niños y adolescentes que han reclamado reiteradamente al Estado puedan tener escucha esta vez en la Cámara de Diputados. Gracias, viceministra, por haber venido. Muchas gracias, Vania, y un saludo de solidaridad a todas las víctimas, niñas, niños y adolescentes de violencia sexual. Gracias. Estos proyectos están en sus manos, señores legisladores. Por favor, hay que darles prioridad. Si tienen alguna observación, modificaciones, para eso están. Ese es su trabajo, pero hay que hacerlo en beneficio de nuestros niños. Dejemos de pelear por cosas tal vez efímeras para muchos de nosotros, sí. El tema político, la pugna de poder, pero los derechos de las niñas, de los niños, los adolescentes, no. Eso es urgente, por favor. Cerramos.